Señores, en el plano internacional nosotros hemos visto que está prácticamente, volvimos a la primavera árabe. Hay unas protestas en Irán que pretenden acabar con el régimen de ese país. De Arabia y su gente. No, de Irán. De Irán. Entonces, lo más sobresaliente que hemos tenido ha sido el tema de Venezuela y la amenaza que hizo el señor Donald Trump al pueblo cubano. Que será el próximo, dijo Donald Trump. Será el próximo, dijo. Yo creo que en el caso del pueblo cubano, no digo que no lo logre, porque él lo puede lograr y es una potencia, pero estamos hablando que el pueblo cubano tiene desde el 49, ¿verdad? Que fue la caída de Batista. Sí, en el 59. 59 de la caída de Batista. Estamos hablando que ese régimen tiene varias décadas. Que la generación que se fue de cubanos, que se fue huyéndole al gobierno socialista de Fidel Castro, ya esa generación prácticamente murieron todos. Y esos jóvenes que hoy están en Miami y están en otras partes de los Estados Unidos, se han criado bajo la cultura. Ellos mantienen ciertas esencias de los cubanos, pero ellos se han creado bajo el sistema norteamericano, que no se sienten cubanos autónomos, autóctonos, como uno suele decir. Y eso, ese elemento en sí te dice a ti que tú no puedes, lamentablemente, si tú, vamos a suponer, tumba el gobierno de Cuba, ¿qué va a pasar? ¿A quién tú vas a poner? Porque esa gente tienen generaciones viviendo en ese sistema. Es como que tú vayas a tumbar al gobierno de Corea del Norte. Ellos no conocen otra cosa. Ya una generación, 2 generaciones, 3 generaciones se crearon bajo esa burbuja, vamos a ponerlo así. Y esa burbuja es lo que ellos conocen, y esa burbuja es la que ellos van a defender. Tú no tienes elementos. Además, el pueblo cubano no es como de alguna manera pasó con Venezuela, que prácticamente a Maduro lo vendieron porque ya ellos no podían quitarlo. A Maduro ellos lo vendieron porque no podían quitarlo, porque lo nombró el líder. El pueblo cubano tiene una tradición de lucha. Recuerden Bahía de Cochino, donde el ejército cubano masacró un intento de golpe de Estado, encabezado por el presidente. No era de que él estaba mandando, Fidel Castro estaba encabezando la tropa. Entonces, Fidel Castro además también logró acuerdos con todos los países que en ese momento pertenecían a la Unión Soviética o que tenían algún lineamiento con el socialismo. Mira, Vietnam. Luis, escúchame la interrupción. Dígame. Es cierto que fue designado Julio Landrón en el Servicio Nacional de Salud, o sea que a Mario Lama se lo lambió el presidente. Se lo lambió, sí. Pero para lo que él hizo en el SENASA, sin pena ni gloria. Entonces, retomando el tema de los cubanos, con los cubanos no le va a salir igual al presidente Donald Trump. Los cubanos son un pueblo orgulloso y tuvieron la determinación en su momento de meterle una base para que pusieran unos misiles nucleares en plena Guerra Fría. O sea, De Canel le va nada más raro. eso te dice el nivel de compromiso que tienen los cubanos con lo que ellos creen, los cubanos que viven allá. Sí, pero recuerda que esos tiempos de revolución, ya en Cuba, el hambre, la miseria, ya ellos quisieran una liberación, y ya tú sabes que no había internet, ya usan internet. ¿Cómo lo están usando? No estamos suponiendo, Elías, estamos hablando que los 34 soldados que murieron al lado defendiendo a Maduro eran cubanos. Y eso era lo mejor de lo mejor, y le dije. Todo el mundo salió corriendo. No, ¿por qué estaban esos cubanos ahí? Pero te dice la determinación que tienen esa gente, hay que reconocerlo, a defender sus ideas. Pero si le dieron lo mejor de lo mejor. ¿Por qué estaban eso ahí con Maduro? Acuerdos de Estado. Acuerdos de Estado. A Díaz Canel le van a dar. Acuérdese que los cubanos incluso llegaron a estar aquí. Ellos tienen un programa que te prestan los médicos, sí, y tú le pagas al Estado, y de esa forma ellos colaboran con muchos estados, y cuando hay algún problema, una enfermedad, y una no serán malaria, ellos mismos que vendieron a Maduro, y por eso y van a sacrificar 34 soldados. ¿Tú sabes quién? 50 millones de dólares que están dando. ¿Tú sabes quién sí se ve que pudo haber vendido a Maduro? La estructura del chavismo.
Y fue una jugada excepcional porque el chavismo se va a quedar ahí por mucho rato. Apagaron la ciudad. No, y nadie salió, nada más pelearon los cubanos, ahí más nadie peleó. No, porque eran los que estaban cuidando. Entonces, lo que yo digo, y Cuba apoyó en los principales países, en las independencias que tuvieron los países africanos. Cuba jugó un rol determinante mandando tropas de ellos, que eso hace que el ejército cubano, aunque obsoleto, esté preparado. Es un ejército humano preparado, pero con disminuida capacidad, porque ya no existe. Ya la juventud no se engancha a la milicia en Cuba. No, porque yo creo que es obligatorio, no es que tú te Pero que se engancha obligatorio, pero cuando a ti te llevan obligatorio algo, tú no te das bueno. Tú estás ahí por una opresión. Líder. Ahora, cuando tú vas por vocación, tú te comes las balas y los cañones y no te hacen nada. En todos los países, en Estados Unidos obligatorio, en Rusia obligatorio, y si te pones creativo, te mandan al frente adelante, sí, para que los otros vean que tienen que venir voluntarios. En Estados Unidos y Rusia no hay una dictadura. Cuando hay una dictadura, tú pasas necesidad y tu familia, salud. Pasa necesidad tú y tu familia. ¿Que en Rusia no hay qué? No hay una dictadura como en Cuba. Hoy tú te enganchas a la mala, te llevan a la mala, tú vas a tener deseos de tú pensar en defender tu patria, con hambre, tu familia. Señor, no, papá. Y mirando tu pueblo cayéndose a pedazos. No, líder. Tienen edificios, tienen 40 años, no cogen una brochita de pintura, papá. Líder, hay un bloqueo. Sí, claro. Hay un bloqueo. Sí. Si hay un bloqueo, no puede haber desarrollo. Aquí hay décadas los países votando a unanimidad una resolución de la ONU pidiendo el desbloqueo. Luis, yo te voy a preguntar, ¿qué bloqueo había en la Unión Soviética y por qué cayó entonces? No, que la Unión Soviética era otra cosa. Pero era una superestructura socialista y fracasó. Entonces Cuba, diga, por el bloqueo, Cuba fracasó también. No, vamos a suponer. Y se estaba pasando hambre y era una superestructura. Señores, el Vietnam es socialista y es un país desarrollado. China es socialista. Sí, uno de los principales países de Asia para nivel tecnológico, Vietnam. Pero compararon esa zona, pero no es que está Vietnam. Sí, como uno de los primeros, no en esa zona, de los primeros. De asuntos tecnológicos. Y China de comunista nada más tiene el nombre, porque China es más capitalista que nosotros. Que hicieron un híbrido. Lo que yo quiero dejar dicho, que no va a ser como en Venezuela, que nadie tiró un tiro por Maduro, porque todo el mundo quería salir de él, incluyendo la misma gente de él. En Cuba es diferente, esa gente se criaron con una ideología, creen en eso de la autodeterminación de los pueblos. Ellos creen en eso. Hay gente que a mí tú me hablas de que pelean una guerra por la gente. Digo, no. ¿Con quién hay que pactar? Pero los cubanos no son así. Entonces, no creo que salga igual con los cubanos. No creo que nadie se atreva a vender a nadie ahí en Cuba. Lo que pasa es que en Cuba no hay lo que hay en Venezuela. Ya en las cañas de azúcar pasó la historia. Ya se encañan con remolacha, con goyera. Estoy de acuerdo. Entonces, eso le sirve como un pan con sardina a Estados Unidos. Y el objetivo de liberar a Cuba es por el turismo. Cuba era lo más grande en la década de los 60 en el turismo. Entonces, la belleza de Cuba. Y nada más hizo el socialismo ponerle la mano. Estoy de acuerdo. Eso se va a pedir que eso antes de Donald Trump irse, va a resolver eso. No, yo no creo que resuelva. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido que Cuba no tiene los recursos que tiene Venezuela y que por eso tal vez no sea atractivo para las potencias incidir en eso. Y el mismo, así mismo como ayudaron a liberar al pueblo venezolano, ellos debían de venir a ayudar y traer el portaaviones a Haití. Haití está más cerca. Sí. Y traigan el portaaviones y hagan el ruido en Haití. Nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden. Nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden con Haití, por favor. Porque es que dice, lo que pasa es que ellos están en contra de cierto gobierno, pero es que en Haití ni siquiera hay gobierno. Entonces, oye, que lo que pasa. Pero está bien, ellos no son los hacedores de la democracia, lo que defienden. Lo que pasa en Haití es que Haití y República Dominicana combinan la misma isla, ¿verdad? Entonces, desde Valverde Mao hasta allá, hasta la cordillera central, donde termina allá en Haití, todo eso es oro. Si esa cordillera no estuviera de este lado, hace rato que tuviera ese portaavión allá en Haití. Bueno, pues estamos de acuerdo en eso. Yo concluyo mi comentario diciendo que tal vez Venezuela le salió bien. Donald Trump tomó al expresidente, dictador como líder. Tú decías aquí que él ganó las elecciones. Yo soy agradecido con el chavismo, porque el chavismo nos dio habichuela por petróleo cuando lo necesitaba. Sí, pero tú defendías a Maduro aquí. A Maduro.
Óyeme, en la vida hay que ser agradecido, Elías. Yo respetaba al comandante Chávez y siempre dije que la bota le quedaba grande. Yo lo que espero es, yo lo que le tengo una petición a Estados Unidos es que si van a entrar a Cuba, por favor, a la tumba de Fidel, eso es lo primero que ustedes le tienen que dar. Como le dieron a la de Chávez ya, denle la de Fidel, que eso es lo primero que tienen que hacer. No le dieron la de Chávez. Que no. Eso es viejo. Que no. Eso es viejo. ¿Un montaje? Eso fue cuando las elecciones de la oposición. Tú tienes que hacer turismo por allá, por la tumba de Chávez. Eso fue viejo. Pero está bien, mire, ahora con esta apertura, me están sacando del tema, con esta apertura en Venezuela, en cualquier rato estoy yo en Isla Margarita, muerta de risa, bebiéndome un traguito y disfrutando. Y el chavismo va a seguir gobernando también, o sea que al final ganó el chavismo. Y en Cuba no hay nada, en Cuba lo que hay que llevar, como en Haití, por eso no va a ser atractivo para las potencias incidir en ese proceso, Monchi.